Audiolibro, Elías, profeta de milagros y fuego celestial. Introducción. Bienvenidos a este fascinante audiolibro, donde exploraremos la vida y el legado del profeta Elías, una de las figuras más destacadas y carismáticas en la historia bíblica. Elías no solo es recordado como un hombre de profunda fe y conexión con Dios, sino también como un profeta que vivió en tiempos de crisis espiritual, enfrentándose con valentía a los desafíos de su época. Desde los valles hasta las cimas de los montes, la vida de Elías está marcada por momentos asombrosos que reflejan el poder de Dios y la resiliencia de un hombre comprometido con su voluntad. Su historia está repleta de eventos milagrosos, como el suministro inagotable de aceite y harina para una viuda en Sarepta. El descenso del fuego del cielo en el Monte Carmelo para demostrar la supremacía del Dios verdadero, y su ferviente oración que trajo lluvia tras una sequía devastadora. Pero la grandeza de Elías no radica únicamente en sus milagros. También se encuentra en su humanidad, sus momentos de duda, miedo y soledad, que lo acercan a nuestras propias experiencias de vulnerabilidad. A pesar de enfrentar el rechazo y las amenazas de muerte, Elías nunca dejó de confiar en el propósito divino. En su momento más bajo, halló fuerza en el susurro apacible de Dios, mostrándonos que incluso los más grandes necesitan ser renovados por la gracia divina. El punto culminante de su vida fue su ascensión al cielo en un carro de fuego, un evento único que selló su lugar como uno de los profetas más venerados de la Biblia. Este acto no solo simboliza la aprobación divina hacia su vida y ministerio, sino que también prefigura la esperanza de una conexión eterna con Dios para todos los creyentes. En esta introducción, estableceremos el contexto histórico y espiritual en el que Elías ejerció su ministerio, destacando la idolatría desenfrenada y el reinado de reyes corruptos que desafiaron la fe en el único Dios verdadero. También daremos un adelanto de los temas principales que exploraremos en detalle: su valentía al enfrentar a los profetas de Baal, su papel como mentor de Eliseo, y las lecciones que su vida deja para aquellos que buscan caminar en obediencia y confianza en Dios. Prepárate para un viaje que no solo iluminará la historia de este profeta extraordinario, sino que también te invitará a reflexionar sobre tu propia vida, tu fe y las maneras en que puedes ser un instrumento de cambio en un mundo que necesita luz y verdad. Este es el legado de Elías, un hombre de milagros, de fuego, y sobre todo, de Dios. Capítulo 1. El llamado de Elías. Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Yahweh, aparece en la narrativa bíblica como una figura misteriosa, sin antecedentes familiares detallados ni genealogía extensa, algo inusual en la tradición hebrea. Originario de Tisbe, en Galaad, una región montañosa y remota, Elías parece surgir de la nada, pero con una misión clara y un propósito divino extraordinario. Esta entrada abrupta subraya un mensaje central de su vida: Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen, para cumplir su voluntad. Un tiempo de oscuridad espiritual. Elías fue llamado por Dios en un momento crítico para Israel. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había introducido y promovido la adoración a Baal, un dios cananeo de la fertilidad y la lluvia. Este sincretismo religioso y la corrupción moral asociada habían llevado a una decadencia espiritual generalizada. El pueblo de Israel, elegido por Dios para ser una nación santa, estaba atrapado entre la lealtad al Dios de sus padres y la atracción de las prácticas idolátricas. En este contexto, Elías fue llamado no solo a ser un mensajero, sino a ser un agente de confrontación divina, un hombre dispuesto a desafiar a los reyes, los sacerdotes paganos y el pueblo mismo para volver a alinear sus corazones con Yahweh. La primera declaración de Elías. El ministerio de Elías comienza con una declaración valiente ante el rey Acab. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes 17, 1. Con estas palabras, Elías no solo predice una sequía que devastará la región, sino que también desafía directamente a Baal, conocido como el dios de la lluvia y la fertilidad. Esta proclamación fue más que una predicción meteorológica, era una declaración de guerra espiritual que confrontaba las falsas creencias de una nación entera. La autoridad de Elías. La autoridad de Elías no provenía de su linaje, posición social ni habilidades personales, sino de su conexión con Dios. Él vivía en la presencia de Yahweh, lo que le otorgaba una confianza inquebrantable y una claridad de propósito que lo capacitó para enfrentar las situaciones más peligrosas.
Su vida refleja la verdad de que aquellos que permanecen en comunión con Dios pueden ser instrumentos poderosos en sus manos. Un llamado a la fe y la obediencia. El primer acto público de Elías, declarar una sequía, no solo fue una advertencia para el pueblo de Israel, sino también una prueba personal para él. Dios lo guió al arroyo de Kerit, donde sería alimentado por cuervos y saciaría su sed con el agua del arroyo. Este periodo de aislamiento y dependencia total de Dios fortaleció su fe y lo preparó para los desafíos mayores que vendrían. Elías no solo obedeció el mandato divino, también confió plenamente en la provisión de Dios. Cada día en el arroyo fue un recordatorio de que el Dios de Israel, no Baal, era el verdadero sustentador de la vida. Lecciones de su llamado. El llamado de Elías nos enseña que la obediencia a Dios no siempre es fácil ni cómoda. A menudo implica riesgo, aislamiento y el coraje de pararse en la verdad frente a la oposición. Sin embargo, también nos muestra que la obediencia a Dios viene acompañada de su provisión y respaldo. Elías se levantó como una antorcha de esperanza y verdad en medio de la oscuridad espiritual. Su vida nos desafía a evaluar dónde hemos puesto nuestra confianza y nos invita a vivir con una devoción total al Dios verdadero, sin importar los desafíos que enfrentemos. En este capítulo inicial, hemos visto cómo el llamado de Elías marcó el inicio de una misión transformadora. Desde una declaración valiente hasta un periodo de preparación en soledad, cada paso en su camino nos recuerda que cuando respondemos al llamado divino, Dios nos equipa con todo lo necesario para cumplir su propósito. El viaje de Elías apenas comienza, y su historia ya nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a escuchar y obedecer el llamado de Dios en nuestras vidas. Capítulo 2. Elías y el milagro del aceite y la harina. La historia de Elías y la viuda de Sarepta es una de las más conmovedoras en la narrativa bíblica. Revelando la provisión divina en medio de la desesperación y mostrando cómo la fe puede transformar incluso las circunstancias más sombrías. Este episodio, relatado en Primera de Reyes 17, 8 al 16, no solo es un relato de un milagro físico, sino también una enseñanza profunda sobre la dependencia de Dios y la recompensa de confiar en su palabra. El contexto, una nación en sequía. Elías había proclamado una sequía sobre Israel como juicio divino por su idolatría. Este acto dejó a la nación en una crisis económica y social profunda, con la tierra seca, las cosechas arruinadas y la gente luchando por sobrevivir. En este contexto, Dios instruye a Elías que deje el arroyo de Kerit, donde había sido alimentado por cuervos, y se dirija a Sarepta, una ciudad en el territorio fenicio de Sidón, una región dominada por la adoración a Baal. Esta instrucción debió parecer desconcertante para Elías. Sarepta estaba fuera de Israel, en la tierra de la misma deidad que él había desafiado. Además, Dios le dice que una viuda lo alimentará, un giro inesperado, ya que las viudas en ese tiempo eran una de las clases más vulnerables y con frecuencia dependían de la caridad para sobrevivir. El encuentro con la viuda. Elías llega a Sarepta y encuentra a la viuda recolectando leña. Su primer pedido es sencillo, un poco de agua para beber. Sin embargo, mientras ella se aleja para buscar el agua, Elías añade una solicitud más: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Primera de Reyes 17, 11. La respuesta de la viuda revela la gravedad de su situación. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. Primera de Reyes 17, 12. Esta declaración muestra su desesperación y resignación. La viuda estaba en su último recurso, al borde de la muerte por hambre, con nada más que un pequeño puñado de harina y unas gotas de aceite. La promesa de Dios a través de Elías. Elías le responde con una palabra de esperanza y fe. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 17. 13 y 14. Este pedido era una prueba de fe tanto para la viuda como para Elías.
Ella debía confiar en la palabra de un profeta extranjero y arriesgar el poco sustento que le quedaba, mientras que Elías debía creer en la promesa de Dios de que su provisión sería suficiente. El milagro de la provisión. La viuda obedeció a Elías. Preparó una torta para el primero y, milagrosamente, la harina y el aceite nunca se agotaron durante el tiempo que duró la sequía. Este milagro es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y su capacidad para proveer incluso en las circunstancias más extremas. Cada día, cuando la viuda abría la tinaja y la vasija, encontraba suficiente harina y aceite para alimentarse, a su hijo y a Elías. Este acto diario de provisión reafirmaba la promesa de Dios y fortalecía la fe de todos los involucrados. Lecciones del milagro. La fe activa produce resultados. La obediencia de la viuda, incluso en medio de su desesperación, desencadenó la provisión divina. Su disposición a dar lo poco que tenía, confiando en la promesa de Dios, nos enseña que la fe no es pasiva, requiere acción incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La provisión de Dios es constante. Dios no llenó la tinaja de harina ni la vasija de aceite de una vez, sino que proveyó diariamente, enseñando a la viuda, a Elías y a nosotros a depender de él momento a momento. Esto nos recuerda que Dios no siempre nos da abundancia visible, pero nunca nos deja sin lo necesario. Dios usa a los humildes. La elección de una viuda extranjera como instrumento de provisión divina demuestra que Dios no se limita a las normas humanas de poder o estatus. Él puede obrar a través de cualquiera que esté dispuesto a confiar en Él. La fe trasciende las barreras. Elías, un profeta israelita, fue enviado a una viuda en tierra extranjera. Este acto demuestra que el amor y la provisión de Dios no están limitados por fronteras nacionales ni religiosas. Reflexión final. El milagro del aceite y la harina no solo salvó físicamente a la viuda, su hijo y a Elías, sino que también fortaleció su fe en el Dios de Israel. Esta historia nos desafía a confiar en Dios en nuestros momentos más oscuros y a creer que su provisión nunca falla. El capítulo nos deja con una pregunta personal. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios con lo poco que tenemos, creyendo que Él puede transformarlo en una fuente inagotable de bendición? Así como la viuda de Sarepta, somos invitados a vivir en fe y experimentar la provisión diaria de un Dios que nunca nos abandona. Capítulo 3. Elías y los profetas de Baal. La confrontación en el Monte Carmelo es una de las historias más dramáticas y significativas en la narrativa bíblica. En este episodio, el profeta Elías desafía directamente a los profetas de Baal, demostrando de manera contundente que Jehová es el único Dios verdadero. Este evento, descrito en Primera de Reyes 18, no solo reafirma el poder de Dios, sino que también subraya la importancia de la fidelidad en un tiempo de idolatría y apostasía en Israel. El contexto, una nación dividida espiritualmente. Israel estaba sumido en una crisis espiritual durante el reinado de Acab y su esposa Jezabel. Jezabel, una princesa sidonia, había introducido y promovido la adoración a Baal, un dios cananeo de la fertilidad y la lluvia. Esta idolatría había llevado al pueblo de Israel a abandonar su pacto con Jehová, adorando a dioses falsos y olvidando sus raíces espirituales. Elías, como profeta de Jehová, se levantó para confrontar esta desviación. Tras haber proclamado una sequía que duró 3 años y medio como juicio divino, Elías finalmente se presentó ante el rey Acab y lo desafió directamente. Envía, pues, ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Primera de Reyes 18. 19. El reto en el monte Carmelo. Elías convocó al pueblo y a los profetas de Baal al monte Carmelo, un lugar significativo tanto para los israelitas como para los cananeos. Allí, planteó un desafío claro y decisivo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ide en pos de él. Primera de Reyes 18, 21. Elías propuso una prueba para determinar quién era el Dios verdadero. Tanto él como los profetas de Baal prepararían un sacrificio, pero no encenderían el fuego. En cambio, invocarían a sus respectivos dioses, y el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. El pueblo, intrigado y expectante, aceptó el desafío. El fracaso de Baal. Los profetas de Baal prepararon su altar y comenzaron a invocar a su Dios desde la mañana hasta el mediodía,
gritando: Baal, respóndenos. Primera de Reyes 18, 26. Sin embargo, no hubo respuesta. Los profetas danzaron alrededor del altar, incluso se cortaron con cuchillos y lancetas, como era su costumbre, hasta que la sangre corría por ellos, pero su esfuerzo fue inútil. Elías, en un acto de audaz confianza, se burló de ellos. Gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Primera de Reyes 18, 27. A pesar de su fervor y desesperación, Baal no respondió, dejando claro su impotencia. El poder de Jehová. Cuando llegó el turno de Elías, él reconstruyó el altar de Jehová que estaba en ruinas, utilizando 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para simbolizar la unidad del pueblo bajo Dios. Luego, hizo algo sorprendente, ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio y la leña hasta que el altar estuviera completamente empapado y el agua llenara una zanja alrededor del altar. Elías entonces oró con humildad y confianza. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera de Reyes 18, 36 y 37. En respuesta, el fuego de Jehová descendió del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua en la zanja. El pueblo, al ver este poderoso acto, cayó sobre sus rostros y proclamó: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Primera de Reyes 18, 39. El significado para Israel. Este evento fue un punto de inflexión para Israel. La demostración del poder de Jehová no solo desacreditó a los profetas de Baal, sino que también sirvió para renovar el pacto del pueblo con Dios. Elías ordenó la captura y ejecución de los profetas de Baal, eliminando a aquellos que habían llevado al pueblo a la idolatría. Además, este acto marcó el fin de la sequía, ya que Elías oró nuevamente, y Jehová envió una lluvia abundante sobre la tierra, restaurando la fertilidad de Israel. Lecciones del Monte Carmelo. La fidelidad a Dios requiere decisión. Elías desafió al pueblo a dejar de claudicar entre dos pensamientos y a decidir a quién servir. Este llamado a la lealtad nos recuerda que no podemos dividir nuestro corazón entre Dios y otras prioridades. El poder de la oración. La oración de Elías fue breve pero llena de fe y confianza. Nos enseña que la oración sincera, respaldada por la obediencia, puede mover el cielo y la tierra. Dios es soberano. La incapacidad de Baal para responder y la demostración de poder de Jehová subrayan que solo Dios tiene el control absoluto. El valor de un líder fiel. Elías, actuando solo contra una multitud de profetas y un pueblo vacilante, demostró que una persona fiel a Dios puede marcar la diferencia en un mundo en crisis. Reflexión final. La confrontación en el Monte Carmelo no solo mostró la supremacía de Jehová sobre los ídolos, sino que también reveló su deseo de restaurar a su pueblo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad. ¿Estamos completamente dedicados a Dios, o permitimos que otros Baales compitan por nuestra lealtad? Así como el pueblo de Israel fue llamado a regresar a Dios, también nosotros somos llamados a confiar en su poder, a vivir con convicción y a proclamar, junto con ellos: Jehová es el Dios. Capítulo 4. La oración que trajo lluvia. Después del dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde el fuego de Jehová consumió el sacrificio, Elías se embarcó en otra demostración poderosa de fe y dependencia en Dios. La tierra de Israel había soportado 3 años y medio de sequía, un juicio divino por su idolatría. Ahora era el momento de que las lluvias regresaran, pero este milagro no ocurrió instantáneamente. Fue el resultado de una oración ferviente, persistente y llena de fe. La promesa de la lluvia. Dios había prometido a Elías que la sequía terminaría, como se lee en Primera de Reyes 18, 1. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Con esta promesa en mente, Elías, tras el triunfo en el Monte Carmelo, tomó una postura activa. Aunque Dios había declarado su intención de enviar lluvia, Elías sabía que las promesas de Dios frecuentemente requieren la participación activa de su pueblo a través de la oración.
Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Primera de Reyes 18, 41. Esta declaración de fe fue significativa, ya que, en ese momento, el cielo estaba despejado. No había evidencia visible de lluvia, pero Elías estaba seguro de que Dios cumpliría su palabra. El lugar de oración, humildad y persistencia. Elías subió al Monte Carmelo, un lugar de intimidad con Dios, y adoptó una postura de profunda humildad. Se postró en tierra, y puso su rostro entre las rodillas. Primera de Reyes 18, 42. Esta postura física reflejaba su actitud espiritual, una completa dependencia en Dios. Sabía que no había nada que él pudiera hacer para traer la lluvia, pero también sabía que Dios es fiel y capaz de cumplir su promesa. Elías oró fervientemente, y después de cada oración, envió a su criado a mirar hacia el mar para buscar señales de lluvia. Este proceso se repitió no una, ni dos, sino 7 veces. La pequeña señal, una nube como la palma de una mano. Después de la 7ª vez, el criado regresó con un informe aparentemente insignificante. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Primera de Reyes 18, 44. Aunque pequeña, esta nube era la confirmación de que Dios estaba actuando. Para Elías, era suficiente. Su fe no dependía del tamaño de la señal, sino de la certeza de la promesa divina. Inmediatamente, Elías envió un mensaje a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Primera de Reyes 18, 44. Esto muestra la fe activa de Elías. Aunque la nube era pequeña, actuó como si ya estuviera lloviendo torrencialmente. La torrencial lluvia, la fidelidad de Dios. El cielo se oscureció rápidamente con nubes y viento, y una gran lluvia cayó sobre la tierra. Este evento marcó el fin de la sequía y el cumplimiento de la palabra de Dios. Para el pueblo de Israel, la lluvia era mucho más que un alivio físico, era una señal de que Dios había escuchado su clamor y que su favor estaba siendo restaurado. Elías, fortalecido por el Espíritu de Dios, corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, un acto simbólico que indicaba la soberanía de Dios y la sumisión de los líderes humanos a su autoridad. Lecciones de fe y oración. La oración perseverante. Elías no se dio por vencido después de su primera oración. Este relato subraya la importancia de la persistencia en la oración, incluso cuando los resultados no son inmediatos. A veces, Dios nos llama a seguir orando para fortalecer nuestra fe y dependencia en Él. La fe en las promesas de Dios. Aunque Elías no vio evidencia inmediata de lluvia, actuó con fe, confiando en la palabra de Dios. Esta fe activa nos invita a vivir como si ya hubiéramos recibido lo que Dios ha prometido. Dios responde a la fe humilde. La postura de Elías en oración demuestra que la humildad es clave para acercarnos a Dios. Reconocer nuestra dependencia de su poder abre la puerta para que Él obre en nuestras vidas. Las señales pequeñas pueden ser el comienzo de grandes milagros. La nube del tamaño de una palma de mano fue suficiente para que Elías actuara con confianza. Esto nos recuerda que no debemos menospreciar los comienzos pequeños, ya que pueden ser la evidencia inicial del cumplimiento de un propósito divino. Reflexión final. La oración de Elías para que regresara la lluvia no solo demostró el poder de la oración ferviente, sino también la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Este capítulo nos invita a perseverar en nuestra relación con Dios, a confiar en su tiempo y a actuar con fe, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Así como Elías vio la pequeña nube y anticipó la gran lluvia, nosotros también podemos confiar en que Dios está obrando, incluso en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Capítulo 5. La huida al desierto y el encuentro con Dios. La historia de Elías en el desierto es una de las narraciones más conmovedoras de la Biblia, mostrando la humanidad del profeta en un momento de agotamiento, temor y desesperanza. Tras su triunfo en el Monte Carmelo, donde Dios demostró su poder frente a los profetas de Baal, Elías enfrentó una amenaza directa de Jezabel, la reina idólatra de Israel. Este capítulo profundiza en su huida, su lucha interna y su encuentro transformador con Dios. La amenaza de Jezabel y la huida. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías podría haber esperado un avivamiento espiritual en Israel. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, Jezabel juró venganza. Así me hagan los dioses y aún me añadan,
si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Primera de Reyes 19, 2. Estas palabras llenaron a Elías de temor, y, contrario a su valentía anterior, huyó hacia el desierto de Beerseba. Allí, el profeta experimentó un momento de profunda vulnerabilidad, que refleja cómo incluso los siervos más fieles de Dios pueden enfrentarse a periodos de duda y agotamiento. El clamor de desesperación. En el desierto, Elías se sentó bajo un arbusto de retama, completamente abrumado, y oró. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera de Reyes 19, 4. Este clamor revela el agotamiento físico, emocional y espiritual del profeta. Había llegado al límite de sus fuerzas, sintiéndose solo, inútil y sin propósito. Es un recordatorio de que, incluso en medio del servicio a Dios, los desafíos de la vida pueden parecer abrumadores. La respuesta de Dios, provisión y descanso. En lugar de reprender a Elías por su desánimo, Dios respondió con ternura y cuidado. Provisión física, un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Primera de Reyes 19, 5. Cerca de él había un pan cocido sobre las brasas y un cántaro de agua. Después de comer y beber, Elías se volvió a dormir. Repetición del cuidado. El ángel lo despertó una segunda vez con el mismo mensaje. Este detalle subraya la paciencia de Dios y su conocimiento de que Elías necesitaba restauración física antes de continuar su viaje. Dios mostró que entiende nuestras necesidades más básicas y que la restauración espiritual a menudo comienza con atender al cuerpo. El viaje hacia el monte Horeb. Fortalecido por la comida y el descanso, Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, un lugar cargado de significado espiritual. Allí, Dios se había encontrado previamente con Moisés y había entregado su ley. Ahora, era el lugar donde Elías tendría un encuentro personal e íntimo con su Creador. El encuentro con Dios en un susurro apacible. En Horeb, Dios le preguntó a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19, 9. Elías respondió expresando su frustración y soledad. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes 19, 10. Dios entonces le pidió que saliera de la cueva para presenciar su presencia. Lo que ocurrió después fue una lección profunda sobre cómo Dios se revela. El viento, hubo un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. El terremoto, siguió un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. El fuego, luego vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. El susurro apacible, finalmente, hubo un susurro apacible, y allí estaba Dios. Este susurro mostró a Elías que Dios no siempre obra a través de demostraciones espectaculares, sino que su presencia puede ser tranquila y reconfortante, trabajando en lo íntimo del corazón humano. Lecciones del encuentro en Horeb. Dios ve y responde a nuestras necesidades. En su momento de mayor vulnerabilidad, Elías encontró a un Dios que no lo reprendió, sino que lo sostuvo con provisión y cuidado. Esto nos enseña que podemos acudir a Dios con nuestras debilidades, confiando en su compasión. Dios obra en maneras sutiles. Elías había visto el poder de Dios en el monte Carmelo a través de fuego del cielo, pero este encuentro en Horeb le mostró que Dios también obra en maneras silenciosas y personales. La importancia del descanso y la reflexión. Antes de enfrentar el siguiente capítulo de su misión, Elías necesitaba tiempo para recuperarse y escuchar a Dios. Esto nos recuerda la importancia de pausar y buscar dirección divina. La renovación de la misión de Elías. Después del susurro, Dios le dio a Elías nuevas instrucciones, mostrándole que su misión no había terminado. Le indicó que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Además, le aseguró que no estaba solo, sino que todavía quedaban 7,000 en Israel que no habían doblado rodilla ante Baal ni lo habían besado. Primera de Reyes 19, 18. Esta renovación del propósito de Elías marcó un punto de inflexión en su ministerio, reafirmando que Dios aún tenía planes para él. Reflexión final.
Elías en el desierto nos recuerda que incluso los siervos más valientes pueden enfrentar momentos de debilidad, pero Dios nunca los abandona. Este capítulo subraya la paciencia, el cuidado y el poder restaurador de Dios, así como la importancia de escuchar su voz en medio del ruido de nuestras circunstancias. Que la experiencia de Elías en el desierto nos inspire a buscar la presencia de Dios en nuestros momentos de mayor necesidad, confiando en que Él siempre estará ahí, no solo en los vientos fuertes y los terremotos, sino también en el susurro apacible que calma nuestras almas. Capítulo 6. El llamado de Eliseo. El llamado de Eliseo es un momento crucial en la narrativa de Elías, no solo porque introduce al profeta que continuaría su legado, sino también porque simboliza la transferencia del liderazgo espiritual a una nueva generación. Este evento resalta la importancia del discipulado, la obediencia y la disposición para seguir el llamado de Dios, incluso cuando implica dejar atrás la vida que conocemos. El encuentro entre Elías y Eliseo. Elías, después de su encuentro con Dios en el monte Horeb, recibió instrucciones específicas. Debía ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Primera de Reyes 19:16. Con esta misión en mente, Elías se dirigió a Abel-Mehola, donde encontró a Eliseo trabajando en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. Este detalle no es casual, refleja la posición de Eliseo como alguien con recursos y una vida estable. Cuando Elías llegó, realizó un acto simbólico que cambiaría la vida de Eliseo para siempre. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Primera de Reyes 19:19. Este gesto no solo era una señal de elección, sino también una invitación a compartir la autoridad y la responsabilidad del profeta. El manto representaba la vocación divina y el poder espiritual asociado con el ministerio de Elías. La respuesta de Eliseo. Eliseo entendió inmediatamente la magnitud del gesto de Elías. Sin embargo, antes de seguirlo, pidió permiso para despedirse de su familia. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Primera de Reyes 19:20. Elías le respondió: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Estas palabras pueden interpretarse como una afirmación de que la decisión debía ser completamente voluntaria. Elías no impondría el llamado, Eliseo debía aceptar esta nueva vida por convicción propia. La renuncia de Eliseo a su vida anterior. Eliseo no solo aceptó el llamado, sino que también lo hizo con una determinación total. En un acto simbólico de despedida y compromiso, sacrificó los bueyes con los que estaba trabajando y utilizó el equipo de arado como leña para cocinar la carne. Luego, ofreció la comida a su gente como una especie de banquete de despedida. Este sacrificio tenía un profundo significado. Renuncia completa. Al destruir su medio de sustento, Eliseo mostró que no tenía intención de regresar a su vida anterior. Compromiso público. Al compartir el banquete con otros, Eliseo proclamó públicamente su decisión de seguir el llamado de Dios. El discipulado bajo Elías. Después de despedirse de su familia y de su antigua vida, Eliseo siguió a Elías como su siervo. Primera de Reyes 19:21. Este periodo de discipulado fue esencial para la formación de Eliseo. Aprender bajo la guía de un profeta experimentado como Elías le permitió observar de cerca el ministerio profético y desarrollar su relación con Dios. El discipulado no era simplemente una transferencia de conocimiento, sino también una inmersión en la vida de fe, obediencia y dependencia en Dios. Eliseo se comprometió no solo a aprender de Elías, sino también a servirle, demostrando humildad y disposición para el proceso de formación. Lecciones del llamado de Eliseo. Dios escoge a personas ordinarias para tareas extraordinarias. Eliseo era un agricultor cuando fue llamado. Su ocupación no era menospreciada, sino utilizada como el contexto desde el cual Dios lo eligió para una tarea mayor. La decisión de responder al llamado es voluntaria. Elías no obligó a Eliseo a seguirlo. La decisión fue completamente de Eliseo, reflejando que cada persona debe responder al llamado de Dios por fe y voluntad propia. El compromiso con Dios requiere sacrificio. Eliseo sacrificó sus bueyes y su arado, renunciando a su seguridad y comodidades para seguir a Dios. Esto nos enseña que seguir a Dios a menudo implica dejar atrás aquello en lo que confiamos y nos sentimos cómodos. El valor del discipulado. Al seguir a Elías, Eliseo mostró que la formación espiritual requiere tiempo,
paciencia y disposición para aprender de otros que han caminado más tiempo con Dios. El impacto de Eliseo en la nueva generación. El llamado de Eliseo marcó el inicio de una nueva generación de profetas en Israel. Su disposición para aprender, servir y eventualmente liderar garantizó que el mensaje de Dios continuaría siendo proclamado. Este capítulo es un recordatorio de la importancia de preparar a quienes vendrán después, invirtiendo tiempo y sabiduría en aquellos que Dios está llamando. Reflexión final. La historia del llamado de Eliseo nos desafía a evaluar nuestra disposición para responder al llamado de Dios, incluso cuando implica renunciar a lo familiar. Nos inspira a seguir su plan con valentía, confiar en su provisión y estar dispuestos a ser formados para cumplir con su propósito. Así como Eliseo dejó todo atrás para seguir a Elías, ¿estamos listos para dejar nuestras propias yuntas de bueyes y decirle sí al llamado de Dios en nuestras vidas? Capítulo 7. Elías y el carro de fuego. El relato de la ascensión de Elías al cielo en un carro de fuego es uno de los eventos más impresionantes y simbólicos de la narrativa bíblica. Este acto sobrenatural no solo marcó el final de la misión terrenal de Elías, sino que también confirmó la aprobación divina de su ministerio y dejó un impacto duradero en su discípulo Eliseo y en la tradición espiritual de Israel. El contexto de la ascensión. Elías había servido como profeta en tiempos difíciles, enfrentando la idolatría, la persecución y la resistencia del pueblo. Sin embargo, llegó el momento en que su misión en la tierra debía concluir. Dios, en su soberanía, eligió un final extraordinario para este siervo fiel. No experimentaría la muerte, sino que sería llevado al cielo directamente. El relato comienza con Elías y Eliseo viajando juntos hacia el Jordán, acompañados por un profundo sentido de expectativa. En cada parada, Gilgal, Betel y Jericó, Elías intentó que Eliseo permaneciera atrás, pero Eliseo se negó, respondiendo con determinación. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Segunda de Reyes 2, 4, 2, 6. Esta lealtad y persistencia de Eliseo muestran su profundo amor y respeto por su maestro, así como su deseo de estar presente para lo que estaba por suceder. La cruzada final de Elías. Al llegar al río Jordán, Elías realizó un acto milagroso que recordó los eventos del Éxodo, tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron para que ambos cruzaran en seco. Segunda de Reyes 2, 8. Este milagro fue una demostración del poder de Dios obrando a través de Elías y un recordatorio del favor divino sobre él. La última petición de Eliseo. Después de cruzar el Jordán, Elías le ofreció a Eliseo una última oportunidad para hacer una petición. Eliseo, consciente de la magnitud de su llamado, pidió algo audaz. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Segunda de Reyes 2, 9. Esta solicitud no se refería a un deseo de ser superior a Elías, sino a recibir la fuerza espiritual necesaria para cumplir con la tarea que le esperaba. En la tradición hebrea, una doble porción era la herencia del primogénito, lo que implicaba que Eliseo deseaba ser el legítimo sucesor espiritual de Elías. Elías respondió que su petición era difícil, pero estableció una condición: si Eliseo lograba verlo cuando fuera llevado al cielo, su deseo sería concedido. Segunda de Reyes 2, 10. El momento de la ascensión. Mientras caminaban y hablaban, sucedió lo inesperado. Aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2, 11. El carro y los caballos de fuego representaban la presencia divina y el poder celestial. Este momento fue tan majestuoso como único, destacando la relación especial de Elías con Dios. Eliseo, al presenciar esto, clamó con emoción: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Segunda de Reyes 2, 12. Estas palabras reflejan el reconocimiento de Eliseo de que Elías había sido un baluarte espiritual y un defensor de Israel. El legado de Elías. Después de la ascensión, Eliseo recogió el manto de Elías, un símbolo tangible de la transferencia de liderazgo y autoridad profética. Este acto marcó el inicio del ministerio de Eliseo, quien continuaría el trabajo de su maestro con milagros y profecías que impactarían a Israel. El evento del carro de fuego también tuvo un impacto duradero en la tradición bíblica y judía. Elías se convirtió en un símbolo de esperanza,
asociado con el regreso de la justicia y la restauración. En el Nuevo Testamento, se menciona que Elías vendría antes del día del Señor, Malaquías 4, 5, Mateo 17, 10 al 13. Significado espiritual de la ascensión de Elías. La aprobación divina. La ascensión de Elías confirmó que su vida y ministerio eran agradables a Dios. Este acto fue una demostración del favor divino hacia un siervo fiel. La eternidad de la obra de Dios. Elías no murió, lo que apunta a la naturaleza eterna de la obra de Dios. Su ascensión anticipa la promesa de la vida eterna para aquellos que son fieles al Señor. La continuidad del ministerio. El manto de Elías pasó a Eliseo, mostrando que el trabajo de Dios no depende de una sola persona. La misión continúa a través de otros dispuestos a responder al llamado. Lecciones para hoy. El relato de Elías y el carro de fuego nos invita a reflexionar sobre varias verdades profundas. Fidelidad hasta el final. La vida de Elías nos recuerda la importancia de ser fieles a Dios, incluso en tiempos difíciles. La preparación de la próxima generación. Así como Elías preparó a Eliseo, debemos invertir en formar y discipular a otros para que continúen el trabajo del reino. Confianza en las promesas de Dios. Eliseo no dejó que la duda lo desviara de su misión. Su perseverancia nos inspira a confiar plenamente en Dios. Reflexión final. La ascensión de Elías es un recordatorio poderoso de que Dios honra a quienes le sirven con fidelidad. Nos desafía a vivir vidas que reflejen su gloria y a prepararnos para los planes eternos que tiene para nosotros. Así como Eliseo recogió el manto de su maestro, ¿estamos listos para tomar el manto que Dios nos ha llamado a llevar? Conclusión. Elías, uno de los profetas más poderosos y enigmáticos de la historia bíblica, dejó un legado que trasciende el tiempo y sigue inspirando a generaciones. Su vida fue un testimonio viviente de lo que significa caminar en fe, enfrentarse a los desafíos con valentía y depender completamente de la provisión divina. Desde sus humildes comienzos hasta su ascensión al cielo en un carro de fuego, cada etapa de su vida nos ofrece lecciones profundas. Elías fue un hombre que no solo predicó la palabra de Dios, sino que la vivió en cada acción. Se mantuvo firme en medio de una cultura que se alejaba de la verdad, desafiando la idolatría y enfrentándose a poderosos reyes y falsos profetas con una valentía que solo puede provenir de una fe inquebrantable. Reflexiones para el lector contemporáneo. La vida de Elías nos llama a reflexionar sobre cómo podemos aplicar las lecciones de su vida en el mundo actual. La fe como base de todo. En un mundo lleno de incertidumbre, Elías nos recuerda que la fe en Dios es la roca sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Su confianza en la provisión divina, como se ve en el milagro del aceite y la harina, nos desafía a depender de Dios incluso en los momentos más oscuros. Valentía para defender la verdad. Elías no temió enfrentarse a los poderosos de su tiempo. Su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo nos anima a defender nuestros valores y principios, incluso cuando parezca que estamos solos. Obediencia en los momentos difíciles. La obediencia de Elías, incluso cuando se sentía agotado y temeroso, nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito mayor. Su encuentro con Dios en el susurro apacible nos enseña que, a menudo, las respuestas divinas vienen en formas inesperadas. Preparar a otros para continuar la misión. Al discipular a Eliseo, Elías nos muestra la importancia de invertir en la próxima generación. Esto nos desafía a transmitir nuestra fe y a equipar a otros para que continúen la obra de Dios. Esperanza en la promesa de Dios. La ascensión de Elías al cielo no solo marca el final de su ministerio, sino que también apunta a una esperanza eterna. Nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito mayor y que, al igual que Elías, podemos vivir con la certeza de que Dios cumple sus promesas. Un legado de inspiración. Elías es mucho más que una figura histórica. Es un ejemplo de cómo la fe puede mover montañas y de cómo una vida rendida a Dios puede cambiar el curso de la historia. Aunque vivió en un tiempo muy diferente al nuestro, las verdades que nos dejó son eternas y aplicables en cualquier época. Su vida nos invita a preguntarnos: ¿estamos caminando en fe, confiando en la provisión y dirección de Dios? ¿Tenemos el coraje de defender la verdad en un mundo que a menudo se desvía de ella? ¿Estamos dispuestos a discipular y preparar a otros para continuar la obra que hemos comenzado? Un llamado a vivir como Elías. El legado de Elías no termina con su ascensión al cielo,
continúa en todos aquellos que deciden vivir vidas de fe y obediencia. Que su ejemplo nos inspire a caminar en valentía, a confiar en la provisión divina y a recordar que, al igual que Elías, somos parte de un plan eterno más grande de lo que podemos imaginar. Así como Elías escuchó el llamado de Dios y respondió con fidelidad, ¿estamos dispuestos a escuchar y responder al llamado en nuestras propias vidas?